13:34 en toda la República Argentina. Seguimos aquí con más Frecuencia DLR desde los estudios Daniel Omar Favero. No, desde el Jorge Alorza en los estudios Daniel Omar, al revés. Desde estudios Daniel Omar. Súmense a la transmisión 221-477-4314. Hoy estamos celebrando la Semana de la Miel justamente, así que nos mandan un mensaje. Y vamos a darle la bienvenida en estos momentos a Sebastián Salgado, analista internacional, corresponsal y periodista que gentilmente nos atiende en estos momentos para charlar un ratito. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Lucas y Delfi te saludamos. Hola, ¿cómo estás, Lucas? Hola, Delfina. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por estos minutos aquí con Frecuencia LR. Bueno, estábamos charlando un poco recién en la previa, haciendo una bajada. Una semana interesante en cuanto a manifestaciones y sobre todo a la rememoración de un nuevo aniversario, 76 años en este caso, del Nakba. ¿Qué nos podés contar al respecto sobre esto? Bueno, la Nakba es una palabra en árabe, ¿no? Que su traducción en nuestro idioma se le llama catástrofe y representa un momento histórico en 1948 cuando se da el inicio de lo que es la ocupación de manera oficial del ente israelí sobre el territorio palestino. Y esa especie de independencia que ellos proclamaron que era una invasión en realidad, se conmemora porque eso generó desde un inicio el desplazamiento forzado de unos 750.000 palestinos, que, bueno, como ellos antes estaban bajo el mandato británico, nunca se les había permitido tener ningún tipo de, vamos a decir, autodefensa armada, ni nada que se le parezca. Y muy por el contrario, Israel desde sus inicios, bueno, fue un proyecto colonial financiado desde Occidente, con un ejército relativamente poderoso para ese tiempo también. Entonces se recuerda ese inicio que hasta hoy ha marcado, como vos decías, 76 años del inicio de una ocupación que ha tenido diferentes momentos, pero una continuidad histórica que se va representada en este tiempo a través de este genocidio que Israel está perpetrando contra el pueblo palestino, sobre todo en Gaza. Sin dudas, y además comentábamos antes de la nota que se da el aniversario en el medio de esta nueva avanzada y de este genocidio que se está dando. ¿Hubo algún tipo de rememoración en estos momentos en el territorio palestino sobre la Nakba y cómo se vivió aquí en la Argentina también eso? No, digamos, a los palestinos no se les permite ni siquiera tener acceso al agua, mucho menos van a tener posibilidad de hacer una manifestación en contra de sus ocupantes. O sea, los palestinos, los niños, las niñas, los civiles, las personas, son asesinados todos los días. Es una fecha que ellos recuerdan y que conmemoran en el marco de la misma resistencia que están llevando adelante todos los días. Tal vez podrán llevar algún tipo de acciones hacia el interior de algunas instituciones, pero no de manera abierta manifestándose en las calles. O sea, serían asesinados de inmediato, como hace siempre Israel con los palestinos. Pero sí sirve para que el mundo recuerde, ¿no?, de lo que está pasando ahí desde hace tanto tiempo. Prácticamente en todas las capitales del mundo hubo manifestaciones en favor de la causa palestina para repudiar este nuevo genocidio que ellos están viviendo en la Franja de Gaza, que ayuda a visibilizar, a concientizar y que, como vos decías, es la primera vez que se da en el contexto de lo que conocemos ahora posterior al 7 de octubre, ¿no? Que de alguna manera esa incursión armada de Hamas en territorio palestino ocupado, por fuera de esa cárcel a cielo abierto en que están encerrados desde hace tantos años y que pudieron salir desde ahí, que es la Franja de Gaza, bueno, generó como una especie de excusa por parte de Israel para aumentar el bombardeo sobre la población civil. En ese contexto donde el mundo está mirando la Franja de Gaza y sobre todo Rafah, que es uno de los últimos espacios donde hay campamentos de refugiados, porque más allá de esa puerta está Egipto, está el Sinaí, y Egipto también cierra esa puerta. Claro. Entonces, bueno, están en lo que sería un gran campo de concentración, pero que al mismo tiempo los bombardean con aviones dentro del campo de concentración. Y el mundo, de alguna manera, sobre todo Occidente, ha
siempre ha tenido una cierta distancia bajo la excusa de que los palestinos o Hamas son terroristas y como que se merecieran el destino que Israel les está dando. Entonces, bueno, se hacen y se han hecho actos en todo el mundo. En Buenos Aires se hizo uno en el cual estuvimos participando. Y interesante es decir, hoy hemos compartido una nota en que la ciudad de La Plata pasa a ser el primer punto del país en donde se han dado inicios a campamentos y vigilias por Palestina, acompañando de alguna manera a los campamentos que los estudiantes estadounidenses están haciendo para visibilizar lo que está pasando ahí también. Es interesante todo esto que se está dando y además de manera mundial y en lugares donde comenzaron los campamentos, lo veíamos en la previa, bueno, que uno pensaba o impensado hasta hace poco y bueno, vos lo estás manifestando bien, tema Estados Unidos, tema Francia también. Te quiero preguntar puntualmente, lo tocabas recién al pasar, el tema del agua. Recién hablábamos sobre todo con o desarrollamos este plan hídrico que está llevando a cabo Mecorot y que lo que hace es privar justamente al pueblo palestino de uno de los principales derechos humanos, que es el derecho de acceso al agua. Hoy, ¿en qué situación está eso? Bueno, para los palestinos es la misma situación de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, la empresa Mekorot es una de las armas de guerra de Israel que le suministra el agua a lo que ellos le dicen los colonos, robándosela a los palestinos, desviando los pocos cursos que agua de hay como ríos. No les permiten a los palestinos hacer pozos para ver si encuentran agua. Acuérdense que la Franja de Gaza está muy cercana del mar, por lo cual es difícil, incluso haciendo perforaciones, conseguir agua. Pero como si eso no les alcanzara, los palestinos, como no, o sea, los niños, las niñas están muriendo deshidratados en los hospitales por la empresa Mekorot en este momento, más que por las balas, deshidratados. Y bueno, te imaginarás, lo que ellos intentan es, con la poca lluvia que hay, tener sistemas en los techos para por lo menos conseguir el agua de lluvia. Bueno, de esa agua de lluvia también Israel, a través de la empresa Mekorot, se encarga de destruirles todos los sistemas caseros que ellos hacen para recolectar el agua de lluvia. Esa agua también el ente sionista israelí les priva de tenerlo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo esa guerra de la cual se hablaba, ¿no?, por el recurso hídrico, se veía como algo del futuro, pero hoy es una especie de sistema de tortura para hacer que ellos, bueno, antes de morirse de sed, tengan que irse a otro lugar. Claro. En el fondo de lo que se trata es de eso, ¿no? Es la ocupación por todos los medios y negando, ¿no?, el acceso. Yo creo que después del acceso al aire, ¿no?, que no duraríamos ni un minuto sin acceso al aire porque nos moriríamos. El siguiente es el acceso al agua, porque también son pocos días los que podemos llegar a permanecer como seres humanos sin agua. Sin embargo, este es el padecimiento de los palestinos. Y bueno, es importante dimensionarlo porque esto que vos bien decías, que está vinculado a los derechos humanos y demás, en algún momento durante la gobernación de Scioli en la provincia de Buenos Aires, Scioli ya había intentado traer la empresa Mekorot para que se adueñara de la planta potabilizadora de Punta Lara. Primero habían hecho un montaje como que la planta no funcionaba, te lo digo porque yo conocía a los camarógrafos que les pagaron por hacer ese trabajo, tomaban encuadres de todo lo que estaba roto y hacían un collage como que nada funcionaba ahí para que la empresa Mekorot se quedara con la planta potabilizadora de Punta Lara. Hubo manifestaciones y en ese momento no se hizo. Entonces, la situación que estamos ahora en Argentina es que quien era el ministro del Interior del gobierno de Alberto Fernández, Guado de Pedro, Sí. Una persona que ustedes conocen bien, muy vinculada a los derechos humanos por haber sido parte de una familia que padeció la dictadura militar, que al mismo tiempo él padeció tortura cuando se manifestaba en el año 2000, en lo que eran las represiones de la Rúa, y que por eso ustedes saben que le quedó esa especie de dificultad al hablar. Al ser él una persona muy vinculada a los derechos humanos, son el tipo de personas que Israel está doblemente interesados en financiarlos para que vayan a firmar esos convenios, por ejemplo, vinculado a Mekorot. Entonces, Guado de Pedro viajó a Israel con sus aspiraciones presidenciales bajo el brazo, porque
en Argentina para ser presidente hay que tener la venia de Israel. Israel ya controla toda la política de la República Argentina, entonces él fue muy gustoso. Entregó, Guado de Pedro, el agua de los argentinos y de las argentinas, que ya tomaron unas 8 provincias, la empresa Mecorot ya está operando en 8 provincias argentinas, y finalmente él no fue el candidato, pero el convenio quedó firmado. Entonces, es interesante porque hay mucha gente que piensa que aquellos que de alguna manera defendemos la causa palestina hay una especie de idealismo internacionalista distante y romántico, y sin embargo hay que decirles que esos intereses ya operan dentro de la República Argentina y Mecorot es uno de ellos. Sebastián, buenas, soy Delfina. Te quiero preguntar bueno, vos trabajas como corresponsal en Hispan TV, si no me equivoco, que es el medio iraní, y bueno, también en tu agencia más personal. Quiero preguntarte sobre este tema en Israel, acerca de los medios de comunicación, del abordaje de noticias y cómo circula entre mismo en Gaza o en Palestina la información. Bueno, prácticamente no circula. Lo que nos llega acá es a través de algunas plataformas de redes sociales. Claro. La televisión, vamos a decir, todos los medios corporativos que pueden entrar a través de un sistema del cable, incluidos los que se disfrazan como de pseudoizquierda, como C5N y esos medios, incluidos los impresos como Página 12, son la cara del progresismo del sionismo israelí, que por lo tanto esconden la realidad de lo que le pasa al pueblo palestino, como para que tengamos un ejemplo de la República Argentina. Los periodistas en la Franja de Gaza son un objetivo de guerra de Israel. Hasta este momento que estamos hablando, desde el 7 de octubre, Israel ya se dedicó a asesinar a más de 200 colegas nuestros periodistas, que no es que ellos hayan estado aleatoriamente caminando bajo los bombardeos y murieron, sino que los localizan. Israel, lógicamente, también tiene sus servicios de inteligencia y de espionaje dentro de la Franja de Gaza, localizan dónde están los periodistas y ellos son capaces de, con aviones, bombardear, geolocalizar el lugar donde están los periodistas, donde están circulando, trabajando, y bombardearlos específicamente. Es interesante ponerlo en esa dimensión porque la guerra, tal cual lo están presentando, en realidad es una guerra más vinculada a esta cuestión híbrida, ¿no? Que el mundo no se entere del todo lo que está pasando para tener la posibilidad de seguir mirando hacia otro lado y permitir que este genocidio se siga llevando adelante. Y al mismo tiempo existen una serie de protocolos que en Argentina son bastante fuertes por la injerencia del sionismo, que es a todo aquel que defiende la causa palestina, sea periodista, sea docente universitario, sea comunicador popular, aplicarle un protocolo que está inventado en Israel de antisemita, ¿sí? Entonces, semitas, que en realidad son los palestinos y no los sionistas házaros que vienen de Europa, por eso ellos son rubios, y los palestinos son árabes semitas. Cuando uno defiende la causa palestina, está defendiendo a los semitas, porque semitas son justamente los palestinos que están desde hace miles de años en ese lugar y que han tenido diferentes concepciones religiosas. No siempre fueron mayoritariamente musulmanes, porque hay que recordar que hasta el 680 después de Cristo el profeta Mohammed ni siquiera había nacido, ¿sí? Diciéndolo con respeto. Pero lo más lamentable de todo, yo creo, es que ver que el campo de la comunicación popular vinculado a la comunicación también permean esas ideas. Sin ir más lejos y para tocar un caso cercano, en ese estudio donde ustedes están hablando, yo tuve un programa durante 2 años, los domingos a la noche, en vivo, ahí en Radio Estación Sur, y por la confianza que nos quedó con la radio y con el espacio, hace unos 15 días accedí a dar una entrevista como esta, pero grabada, con otros colegas, los cuales después, en esta misma radio que estamos hablando en este momento, que es Radio Estación Sur, fueron desglosando mi grabación sin tenerme a mí en vivo y acusándome a mí en esta radio de ser antisemita, ¿sí? Entonces, cuando uno ve que un medio de comunicación que se supone que es de la esfera de la comunicación popular
articula los intereses israelíes en la República Argentina al punto de, lógicamente, ninguno de esos colegas los he visto yo que se animaran a debatir nada conmigo, sino que esperaron a que fuera una grabación para alterar las cosas que yo había dicho y utilizar este protocolo, ¿no? De, bueno, él defiende a los palestinos, vamos a decirle antisemita. Cuando uno ve que permean, ¿no?, hasta ese nivel, en la misma radio que estamos saliendo en vivo en este momento, nos da una dimensión realmente de lo poco que podemos estar conociendo de lo que sucede realmente en Palestina. Y algunos medios, como vos me decías, Delfina, en los que yo colaboro, que son Hispan TV y son otros también, tienen sus propios corresponsales, ¿sí? Tienen... Juda es una chica que es nacida en España, pero de familia palestina, que está en la Franja de Gaza reportando, sobreviviendo cada día a los bombardeos. Ya mataron a parte de su familia, y es por ese motivo de que nunca vas a ver a Hispan TV en tu sistema de cable, ¿sí? Porque todas las empresas corporativas se encargan de censurar eso, y es por eso que es tan importante ir a buscar los portales y las páginas, ni siquiera las páginas de YouTube, porque también son censuradas, de esos sistemas, como Hispan TV y tantos otros, como Al Mayadin del Líbano, como Almanar. Hay muchos canales que están tratando de romper el cerco mediático, pero sobre todo recomendar algunas plataformas, ¿sí? Como son Telegram, donde hay mucha menos censura, y seguir algunos canales donde por lo menos nos pueden compartir algo de la imagen real. Sebastián, es muy interesante esta charla que estamos teniendo. Te queremos agradecer por la predisposición y te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes por el llamado. Adiós. Un abrazo. Ahí pasaba Sebastián Salgado, analista internacional, corresponsal y periodista del canal Hispan TV, con toda la situación que ha acontecido y para desarrollar un poco lo que fueron los 76 años de la Nakba, un nuevo aniversario esta semana donde los palestinos rememoraron décadas de despojo en el medio de una guerra que escala.